¿Cómo se hace esto? Pero es que, ¿dónde se le da vuelta o qué? Qué complicado es esto de cambiar focos. ¿Ustedes saben cómo cambiar un foco? ¡Ah! Ay. Cuando los gigantes caen. Aquí, en Cali Arena. ¿Qué? ¿Ya no puedo hacer malas intros de vez en cuando? En esta vida todo es triunfar y triunfar y triunfar, ¿no? A veces también se pierde, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente de figurones, de futbolistas y entrenadores majestuosos que tuvieron por lo menos una noche triste en la final de la Champions. Y saben por qué estamos hablando de esto. Empecemos con estos 25 casos. Wayne Rooney es solo una leyenda entre tantas que probaron la miel de la derrota en la final de la Champions. No solo una, sino dos veces, ambas víctima del Barcelona. En Roma fue anulado por Gerard Piqué y Carles Puyol. En Londres metió el gol del empate, pero fue más que insuficiente. Su entrenador era Sir Alex Ferguson. 23 años al frente del United tardó el técnico escocés en perder una final europea. Y como la lección que le dio el Barcelona no fue suficiente, 2 años después, Sir Alex renovó la membresía para poder sufrir en primerísima fila al mejor rival de todos los tiempos. Lampard y Gerrard fueron leyendas de dos equipos distintos, pero por alguna razón de ambos suele hablarse en el mismo costal. Steven ganó la Champions en 2005, pero perdió la final cuando regresó 2 años después. En sentido contrario, a Frank lo bateó la orejona en 2008, pero volvió por ella y la conquistó en 2012. A lo mejor escucharon hablar alguna vez de Helenio Herrera. Fue un entrenador famosísimo, abanderado de la escuela del ganar como sea, pero Helenio también perdió. Tras ganar la Champions en 1964 y 65, el Inter, él y el Catenaccio, que les unía, sufrieron un golpe letal en la final del 67 contra el Celtic de Glasgow. Otro técnico disque experto en victorias que nos enseñó que en esta vida todos perdemos alguna vez es Fabio Capello. El técnico italiano solo ganó una Champions, aquella paliza al Barcelona, pero a cambio perdió la final de un año antes y también la de un año después ante el Marsella y el Ajax, respectivamente. Jugó 5 mundiales, ganó uno de ellos y perdió todas sus finales de Champions League. No estamos hablando de Buffon, aunque su historia es casi idéntica. En 1987, el ya capitán Lothar Matthäus y su Bayern ganaban 1-0 a 13 minutos del final y el Porto les dio la vuelta. No se podía perder de manera más cruel, o al menos eso pensaban hasta que volvieron contra el Manchester de Ferguson. Pero lo de 1999 resultó aún peor. Gigi Buffon, ahora sí, tuvo 3 grandes oportunidades de acabar con la maldición europea de la Juventus, pero poco pudo hacer para evitar las caídas ante Milan en 2003, Barcelona 12 años después, igual que le pasó a Matthäus, y Real Madrid ya de pilón en 2017. La otra gran leyenda moderna de la Juve, Alessandro Del Piero, sí pudo ganar una Champions League. Tenía 21 años y su partido fue discreto, pero ya tendría oportunidad de volver a ganarla siendo ahora protagonista. ¿O no? Al año siguiente contra el Dortmund estaba lesionado. Entró de cambio, metió gol y no sirvió de nada. Volvió a una final por 3er año consecutivo, lesionado otra vez y perdió de nuevo. En esta ocasión contra el Real Madrid. La última vez fue contra el Milan. Metió su penal, pero otra vez de nada sirvió. Eusebio, una de las máximas leyendas en la historia del fútbol, ganó su única Champions League a los 20 años de edad. Luego fue la víctima inocente más famosa en pagar los platos rotos de la maldición de Bela Goodman. A la Pantera Negra le tocó perder 3 finales contra Milan, Inter y Manchester United. Andrea Pirlo se fue del Milan como campeón y llegó a la Juventus a prolongar ese estatus, pero solo en la Serie A. La Champions es otra cosa y ahí ni el mismísimo Chuck Norris pudo salvar a la Juve. Solo llegó a una final, su rival era el Barça y Pirlo tuvo una actuación muy pobre en su último partido de alta competencia antes de irse a la MLS. Thierry Henry ganó la Champions League con el Barcelona en 2009, pero eso no tuvo chiste. Antes lo intentó con el Arsenal y el delantero francés fracasó en esa misión imposible. Una vez sí que estuvo cerca, llegó a la final, pero acabó sucumbiendo ante el enemigo con el que acabó uniéndose. Robert Lewandowski pasó exactamente por lo mismo. En 2013 aprendió de la manera más dura posible que para ganar la Champions
es más fácil vestido de rojo. Y aún así le costó mucho trabajo, pero cuando al fin el polaco volvió a la final 7 años después, ya fue para ganarla. Jürgen Klopp parecía condenado a no ganar nunca un título europeo. Él también tuvo que cambiar el amarillo por el rojo, pero no triunfó a la primera, ni a la segunda. Por fin llegó su merecida noche en Madrid, la última final de la Champions League jugada a estadio lleno. Neymar es uno de los nombres más recientes en la larguísima lista de gigantes caídos en una final de la Champions League. Su noche más triste fue en Lisboa, a puerta cerrada y contra el Bayern de Manuel Neuer, quien le cerró al brasileño la puerta de la consagración balompérica. Antes de ganar la Eurocopa 1984, la Champions 1985 y alcanzar semifinales del Mundial 1986, Michel Platini tuvo un sonoro fracaso en 1983, cuando la Juve no logró alzar la que sería su primer Champions histórica, pero el mediocampista francés fue anulado por el marcaje personal del Hamburgo. Zinedine Zidane ganó una Champions como auxiliar, lleva ya 3 como entrenador y ganó una como jugador. Pero eso ya fue después de haber sufrido el desprecio de la Copa de Europa. El francés llegó a la Juve justo después de que sus nuevos compañeros conquistaran la de 1996 contra el Ajax. En su primer año perdió la final contra el Dortmund, que incluyó un tiro suyo al poste. Al año siguiente volvió a intentarlo contra el Real Madrid y tampoco pudo. Dino Zoff es otra de tantas leyendas de la Juventus que perdió una final de Champions League con la vecchia signora. Pero a diferencia de Pirlo, Del Piero, Platini o Zidane, el para muchos mejor portero de todos los tiempos nunca ganó la Copa de Europa. Tras ganar el Mundial a los 40 años, un año después tuvo una última oportunidad en el último partido de su carrera y en la final el Hamburgo dijo nanay. Algo similar le pasó a Marco Van Basten. Él y su tobillo jugaron el último partido de su carrera a los 28 años. Él no podía saberlo aún, claro. Van Basten tuvo una corta trayectoria. Aún así, le dio tiempo de ganar 24 títulos, incluidas 3 Champions League. Y hasta alcanzó también a probar la miel de la derrota. Milan no pudo en esa final de la Champions League de 1993 contra el Olympique Marsella. Paolo Maldini tuvo una carrera mucho más larga que la de Van Basten y por lo tanto también más tiempo para probar los tragos amargos del fútbol. El 5 veces ganador de la Champions perdió 3 finales, la mencionada del 93, la del Ajax que ocurrió un par de años después y la de 2005 donde metió uno de los 3 goles de toda su carrera en competición europea y al final no sirvió de nada. Víctima de una de las tantas Champions que ganó Maldini fue Romario, quien al igual que Ronaldo tampoco supo nunca en su carrera lo que es ganar la Champions League. Pero Romario sí estuvo cerca, o al menos eso parecía, cuando él y sus compañeros del Barça fueron zarandeados sin compasión por el Milan en 1994. Cuesta recordar que el todopoderoso Toni Kroos estuvo una vez del lado de los perdedores en una final de Champions League. Suya había sido la asistencia de gol para el 1-0 de Müller al minuto 83, pero luego vino el empate de Drogba, el fallo de Schweinsteiger y todo lo que tuvo que pasar antes de que Kroos ganara 4 veces la orejona. Pero incluso las más grandes leyendas de la competición, Di Stéfano, Puskás y Gento, murieron una vez en la orilla, o 2. En 1962, el delantero húngaro consiguió el hat-trick más inútil de todos los tiempos. El Madrid perdió 5-3 la final en contra del Benfica y 2 años más tarde cayó 3-1 ante el Inter, en el que fue el último partido de Di Stéfano con el Real Madrid. Mr. Champions no es la excepción. Cristiano Ronaldo la ganó 5 veces, pero en una le tocó estar del otro lado. Si no hubiera sido por culpa del Barcelona de Messi, la habría ganado 6. Johan Cruyff, el más grande jugador entrenador de todos los tiempos, perdió una final de la Champions en ambos roles. Las dos las perdió contra el Milan y ambas derrotas fueron de las feas. En 1969, su Ajax cayó 4-1 en el Santiago Bernabéu. 25 años después, la ya mencionada final en que su Barça perdió 4-0 contra el Milan en Atenas. Y sí, al que estaban esperando, el que motivó esta pieza para que recordemos que no está solo del lado de los que una vez, para variar, se llevaron nomás una medalla de plata. Como jugador, en aquella final del 94 contra el Milan, fue su primera derrota en una final de Champions 27 años después, y tras dilatar una década en volver a ese escenario, a Josep Guardiola se le escapó otra vez la tercera liebre.